Bien. Entonces, bueno, estamos en el Diplomado de Calidad Profesional y Personal. Hoy vamos a hablar de los comités de ética, parte 1, comités de ética clínica o hospitalarios. Para los que no pudieron asistir a la sesión anterior y no han tenido acceso a la grabación, pues les saluda Miguel Ochoa, soy médico, magíster en epidemiología, investigador clínico con categoría senior de Colciencias, docente de posgrado y pregrado de las Facultades de Ciencias de la Salud, UNAP, con formación en bioética clínica de maestría de la Universidad Javeriana. Bueno, vamos a empezar. Vamos a mirar entonces en este momento bioética clínica, comités de ética, objeto de alcance y algunos referentes conceptuales de lo que es el proceso de liberación ética. Primera parte va a ser sobre la bioética clínica. Entonces, tenemos nosotros en el ejercicio de las ciencias de la salud un concepto que hemos entendido desde el punto de vista alopático limitado a la intervención de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Desde el punto de vista etiológico. Entonces nosotros tenemos un concepto terapéutico muy difundido en la mayoría de nuestros profesionales desde el punto de vista de la curación. Y se nos olvida otros dos componentes que son el servicio y el cuidado. Entonces, la terapéutica implica no solamente la resolución de los factores que desencadena la enfermedad en el proceso de salud-enfermedad, sino también la prevención del mismo y la garantía de el bienestar de los pacientes, o sea, de la noción de salud que conocemos, ¿sí? De la OMS. Entonces es el estado completo de bienestar físico, mental, social, e incluso se le añade el componente espiritual en algunas definiciones más nuevas. Entonces tenemos que resolver o intervenir la historia natural de la enfermedad. Idealmente desde la prevención primaria y primordial, la prevención primaria, evitar los factores que favorecen la mala salud y entonces desfavorecer los factores que se asocian positivamente a la mala salud y favorecer aquellos factores buenos que hacen que se consiga el estado completo de homeostasia y bienestar del individuo. Y la prevención primordial es quizás las condiciones de un mundo mejor que haga que no haya desigualdades y que estas desigualdades no se expresen, ya sea socialmente como violencia e injusticia y biológicamente como enfermedades. ¿Vale? Entonces, ese es el servicio del que estamos hablando. Y el cuidado es, pues, que nosotros intervenimos la salud de una manera holística, no solamente de una manera etiológica, fisiopatológica, sino también con el punto de vista del cuidado del paciente. ¿Sí? Nosotros velamos por la salud de pacientes, no por simplemente la funcionalidad de un órgano, un tejido, un sistema. Bueno, la práctica clínica, ¿no? La práctica en investigación o la buena práctica en la administración de salud, para ejercerla de una manera correcta, integral y ética, incluye varios procesos para su legitimidad, su integralidad y su validez moral, ética y deontológica. Lo primero, entonces, en la práctica clínica o en la práctica de investigación o en la práctica de la administración de la salud, debemos hacer un ejercicio que incluya, primero, detectar
los problemas éticos de la misma práctica. ¿Sí? Cualquier práctica, cualquier toma de decisiones que hagamos, nosotros debemos hacer un ejercicio antes de prescribir, antes de tomar una decisión, antes de definir un curso de acción, detectar si este curso de acción tiene problemas éticos y cuáles serían. El segundo paso, discernir cuáles son los valores morales subyacentes de esa práctica. ¿Por qué voy a hacer esto? Basado en cualquier valor, la beneficencia, el bien del paciente, la racionalización del recurso para él y para los demás pacientes. Después de esto, entonces ya viene el análisis, donde vamos a emitir juicios razonables. Razonables quiere decir basados en hechos, pero también basados en la consideración y ponderación de todos los factores, con la mejor y la mayor cantidad de evidencia relevante. Después de esto, buscar acuerdos que ponderen los intereses de todas las partes, ¿no? O sea, mirar cuáles son los costos, riesgos y beneficios para cada una de las partes involucradas e integrar la decisión. Entonces, estas son preguntas que uno se debe hacer siempre antes de emitir una decisión o un curso de acción en la práctica, tanto en la práctica clínica como en la práctica en el ámbito investigativo o en la administración de servicios, en la toma de decisiones para la distribución de recursos. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son los problemas éticos de esto que voy a hacer? ¿Cuáles son los valores morales involucrados que hacen que esto se justifique o que hacen que esto tenga algún problema o algún argumento en contra de hacerlo o de hacerlo de cierta manera? ¿Cuál es el juicio más razonable? ¿Cuál sería el grado de acuerdo que puedo tener para que todas las partes se vean beneficiadas? Y si esta decisión es integral para todos los intereses, ¿no? ¿Cuál es la mejor razón a favor? Y cuáles son las emociones y las creencias que se van a ver involucradas o que se van a ver afectadas o contradichas. Bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de bioética clínica, tenemos que usar entonces el juicio razonado. Y en este proceso, pues tenemos dos dimensiones del juicio. Uno es el juicio clínico y otro es el juicio ético. El juicio clínico no se basa sencillamente, como muchos antes creían, en el ojo clínico, ¿no?, instintivo del profesional, que supuestamente es más grande y tiene más poder a medida que la persona se llena de experiencia. ¿Sí? El juicio clínico o el ojo clínico realmente no es algo, no es ese ojo clínico que todo el mundo cree que es instintivo y que se consigue con la autoridad personal del que ejerce, no es suficiente para tener un buen juicio clínico. El juicio clínico es concreto, ¿sí?, es individualizado a cada caso, ¿sí?, es empírico en el sentido, no cuando hablamos de las prácticas en salud empíricas, que la gente mal llama empíricas, que son como cuando hablan de un profesional empírico, como el sobandero, esto no. Empírico quiere decir que está puesto a prueba, que está siendo basado en evidencia y con el mayor grado de evidencia pues, que conocemos nosotros en los niveles de evidencia y grado de recomendación, que es el nivel experimental, y es sistemático. El juicio clínico no es aleatorio, no es personal, no es anecdótico, sino es sistemático, porque la medicina, la enfermería, la fisioterapia, la psicología y todas las ciencias de la salud utilizan el método científico. Entonces es sistemático. El juicio clínico requiere varios pasos, requiere una observación de la realidad, requiere una elaboración de una hipótesis en una pregunta: ¿qué es lo que tiene el paciente? ¿Qué es lo que le pasa a mis pacientes? ¿Qué es lo que pasa en este servicio, en esta institución? ¿Sí? Entonces después de eso se genera una hipótesis que puede ser una hipótesis diagnóstica,
ya sea un diagnóstico de una situación en salud del servicio, por ejemplo, la situación de la multiresistencia antibiótica en el servicio de unidad de cuidado intensivo, en el servicio de cirugía, en el servicio de las salas de recuperación, en el servicio de urgencia. Yo puedo hacer una hipótesis diagnóstica o una hipótesis de manejo, de toma de decisión. Pues, ¿qué es lo que está pasando en un servicio? ¿Qué es lo que está pasando con mi paciente? Hago una prueba de esa hipótesis, ¿no? En el caso de un paciente, no sé, hago la resonancia magnética, hago la ecografía, hago la angiografía, lo que sea, y con base en esa prueba rechazo o acepto la hipótesis que tenía al principio, y con base a esa nueva información, les digo, sí, realmente hay una multiresistencia de los estafilococos, de los estreptococos, etcétera, o tengo realmente una infección urinaria, tengo realmente un reflujo vesicular en mi paciente, o de verdad tengo un brote en una población, por ejemplo, o tengo también una falla en la oportunidad de un tratamiento, etcétera. Cualquier cosa, cualquier hipótesis que yo tenga a nivel colectivo, a nivel institucional. Entonces ese es el proceso sistemático que uno hace para basar su juicio en la práctica clínica, ¿no? Y en general en la práctica de administración del servicio de salud, en la gerencia de salud. Entonces es sistemático. El juicio ético, entonces, tiene dos componentes o dos dimensiones, que es la deliberación y la reflexión. Entonces, lo mismo, así como no se puede basar en un olfato moral, ay, es que esta persona se ve como más íntegra, voy a preguntarle porque es un experto, porque sabe mucho, porque es el que da mejores consejos. No, el juicio ético requiere deliberación y reflexión. Esta reflexión requiere ponderación, requiere consideración de los valores, consideración de los principios, consideración también de la parte metaética, de la parte positivizada, de la parte procedimental, ¿no? Y todos los procesos que vimos en la clase anterior, consideración de los cánones éticos, del actuar correcto, que vimos el mal menor, todo esto que vimos a la mitad de la clase pasada. Entonces no es simplemente un olfato moral, ni un sentimiento, ni una sensación de que las cosas están bien porque mi instinto me lo dice. El juicio ético y clínico entonces requiere de varias condiciones ineludibles en ambos ámbitos. El uno es el talento o las aptitudes, o sea, el capital académico, intelectual y el capital vivencial y el experticio del que emite el juicio, es indudable, ¿sí? Tenemos que tener un conocimiento y una habilidad para tomar una decisión clínica, ¿sí? La mejor decisión clínica, la que está mejor fundamentada y mejor basada en evidencia, pues tiende a ser la más ética, en la mayoría de los casos. Entonces se requieren conocimientos y habilidades, ¿no? Entonces a eso llamamos el talento y las aptitudes. Y lo otro que se requiere es el talante y las actitudes, ¿sí? Entonces, no solamente es el talento, sino el talante. El talante es la manera de actuar basada en la escucha activa, el respeto, la tolerancia, la empatía, la coherencia, la autenticidad y la defensa de los valores éticos e identificar de una manera eh, racional y oportuna cuáles son los valores éticos de una manera oportuna. No quiere decir, no estoy diciendo que de una manera rápida e inmediata, pero sí de una manera oportuna, racional y coherente para actuar con autenticidad frente a los valores y los hechos. Entonces, talento y aptitudes y talante y actitud. Tenemos que tener una actitud abierta, considerada y tenemos que absorber los hechos fácticos, clínicos, biológicos, biográficos, pero también las sensaciones, los sentimientos y las consecuencias afectivas colectivas y
que afecten la equidad y la justicia de las personas que están involucradas. Entonces, para eso hay que tener una actitud empática, conciliadora y muy reflexiva. La otra, el otro aspecto también ineludible dentro del juicio ético es, o la otra virtud es la prudencia o la pronesis, que es la capacidad de ser racional cuando hay incertidumbre o cuando hay tensión. Las decisiones prudentes no siempre son ciertas, pero sí tienden a ser racionales. O sea, la verdad absoluta, sabemos que tenemos un principio de incertidumbre y no sabemos hasta después de tomar una decisión si fue la más acertada. No siempre vamos a acertar en una decisión, pero por lo menos nos comprometemos con que la decisión que se toma sea razonable. La razonabilidad entonces está basada o está apoyada sobre los dos dimensiones anteriores, talento, actitudes, talante y actitudes. Bien. La responsabilidad. Entonces, una decisión racional acarrea una responsabilidad sobre ella misma y sobre el que la ejerce. Entonces la responsabilidad, todas las decisiones se toman con racionalidad, pero también con responsabilidad. La responsabilidad posterior es responder y dar razones de la acción, ¿no? Una acción que es de libre elección, ¿sí? Yo tengo una responsabilidad cuando hago una elección libre, no coercitiva, ¿sí? Si la decisión se tomó por coerción, la responsabilidad se ve influenciada y es una responsabilidad que está influida por un agente externo y por lo general entonces las consecuencias no las puede asumir la persona que hizo el acto, porque es un acto secundario, indirecto o preterintencional o con una intencionalidad que está por encima. Entonces esa responsabilidad viene del que provoca la coerción. Bueno, entonces, pero bueno, la responsabilidad en síntesis es responder por y dar razones de los actos de libre elección. ¿Ante quién responde uno? ¿Sí? Entonces, la responsabilidad es ante uno mismo, ¿sí? Que es el ejercicio o el uso de nuestra conciencia moral, o sea, uno responde a uno mismo, a su conciencia moral, ¿sí? Al conflicto que tenga o a la configuración de sus valores y también se responde a los involucrados, o sea, a los demás. A los demás se responde de dos maneras, por principio y por exigencia. Entonces esa es la responsabilidad. Responsabilidad por exigencia, por lo general, la responsabilidad normativa, procedimental o legal, y la responsabilidad por principio es pues a la integridad y a la valoración de lo correcto que es, de lo correcto o de lo que hace correcto a la decisión que uno toma. Entonces, uno le responde a los demás primero por principio y también por exigencia. Pero principalmente la idea de asumir una responsabilidad es asumirla por principio. ¿No? O sea, yo no hago las cosas bien porque si las hago mal me castigan. No, por principio yo no voy a perjudicar a un paciente. Por principio no voy a tomar una decisión sin contar con la suficiente información. No, es que por ley hay que leer. No, usted no lee toda la historia clínica, usted no hace una anamnesis, ¿sí? Un examen físico, un análisis y un plan de manejo porque le tocó, sino porque es lo que hay que hacer, ¿cierto? No, no, es que si no lleno la historia clínica me sancionan. No, usted llena la historia clínica correctamente, usted exige que el trabajador clínico operativo haga una correcta historia clínica, no por que lo castiguen si no la hace, sino porque una historia clínica tiene una estructura y tiene
una razón, una racionalidad científica que la hace que esa sea la forma correcta de hacerlo para producir el máximo beneficio, la mínima maleficencia y conseguir el resultado deseado. Entonces, por principio usted lo hace porque hago las cosas que están bien porque están bien, no simplemente porque si las hago mal me castiga. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la frase que está al final. La ética profesional no debe conformarse con los mínimos de legalidad, porque está orientada hacia la excelencia del actuar. Entonces, sí, la legalidad es lo mínimo que se debe conseguir, pero entonces la práctica, la buena práctica en la administración, en la clínica y en la investigación, tiene que ir más allá de lo mínimo, del cumplimiento de la norma, del cumplimiento del soporte, del cumplimiento de, del entregable, del cumplimiento de la meta. ¿Sí? Debe orientarse hacia la excelencia en la atención o la excelencia en la inclusión de todas las personas ante el beneficio potencial o real o el beneficio directo o indirecto que venga de mi práctica. El beneficio directo de la investigación de un nuevo tratamiento o el beneficio indirecto del conocimiento sobre una enfermedad. El beneficio directo sobre los pacientes a los cuales voy a aplicar esta nueva tecnología diagnóstica o esta nueva tecnología terapéutica, o el beneficio indirecto, que es tener estas condiciones o esta infraestructura o este recurso humano en los futuros pacientes que todavía no han llegado. Bien. Las condiciones, entonces, hablábamos en las diapositivas pasadas que el juicio ético tiene los pilares de la deliberación y la reflexión. Y hablábamos de la deliberación en la sesión pasada y en esta. ¿Sí? La deliberación requiere varias condiciones. ¿Sí? Son, en primera instancia, que las personas que están deliberando lo hagan con buena voluntad y bajo la premisa de la búsqueda de la verdad. Y este comportamiento no es natural. La buena voluntad es, yo no estoy sirviendo a intereses secundarios, sino a un interés primario. Estoy concentrado en el problema que tengo enfrente, ¿sí? En el problema real, y estoy centrado en las partes involucradas. El problema que tengo ahora, el problema que tengo del brote, el problema que tengo de la no disponibilidad de un recurso, de una prueba diagnóstica. ¿Sí? No en el interés particular de no tengo tomógrafo en este momento y entonces mi empresa, ¿cuánto me representa a mí de sacrificio monetario? No, el problema real no involucra solamente los costos ni solamente la institución, sino también involucra la calidad de la atención, la excelencia de la atención, las personas que eran beneficiarias y que ahora se quedaron sin el recurso, las decisiones que voy a tomar, a quienes va a afectar, tanto a los que se va a dejar de atender como los que están ahí para atenderlo, etcétera. Bueno, entonces, la búsqueda, la buena voluntad. Es un comportamiento que no es natural, no es instintivo, no es reflejo. El otro, entonces todos estamos orientados hacia la solución de un problema, no hacia la comodidad personal o hacia los dilemas técnicos primordialmente, ni a los intereses personales. Si yo soy una de las partes involucradas en el objeto de deliberación, si no tengo conflicto de interés, ¿sí? Y no soy el directamente afectado por el riesgo o el costo, hago parte obviamente de los beneficiarios de la decisión, pero no debo considerar solamente uno de las esquinas o uno de los lados del cubo, ¿cierto? Bueno, entonces eso, la buena voluntad es la búsqueda de la verdad,
Lo segundo, las personas que participan en la deliberación deben tener un cierto grado de humildad o modestia intelectual. Esto no quiere decir que vamos a caer en una cosa que llama el relativismo determinista, que es, no, todas las opiniones son válidas. No, las opiniones son una cosa y los argumentos son otra. Todas las personas tenemos derecho y tenemos la capacidad de opinar, pero no todas las personas tienen el capital, la cantidad de evidencia para que su opinión sea un argumento válido. Sin embargo, lo que se refiere acá de la modestia intelectual es que a pesar de que yo tenga la formación académica, la información y el capital intelectual, por ejemplo, más alto de un grupo multidisciplinario, yo puedo tener toda la formación, pero mi punto de vista me hace diferente a los demás. Entonces yo puedo tener toda la información, todo el conocimiento, pero el enfoque mío puede estar desde un ángulo y el enfoque de una persona, por ejemplo, de la comunidad, me puede brindar un punto de vista desde otro ángulo que yo no estoy viendo. Y ese ángulo es probable que mi formación académica e intelectual no me la haya brindado. Doy un ejemplo, yo tengo una agudeza visual de 20/20, no necesito gafas para manejar, sin embargo, por más que tengo una agudeza visual de 20/20, no tengo ojos en la nuca y por eso necesito los espejos retrovisores del auto, ¿cierto? ¿Sí? Yo puedo tener una visión perfecta, un aparato ocular, no tengo problemas de refracción, tengo un aparato, una visión perfecta y un aparato oculomotor perfecto, pero no tengo visión trasera, no puedo voltear los ojos hacia atrás como un camaleón y por eso necesito los puntos de vista del espejo retrovisor del carro. ¿Me entienden? Más o menos esa es una analogía que yo hago. Entonces a eso se debe la modestia intelectual y el grado de humildad. Todos podemos tener mucho conocimiento, pero no podemos ver el panorama desde todos los puntos. No podemos, el conocimiento no nos otorga toda la posibilidad de puntos de vista. ¿Sí? Bien, entonces de eso se trata. Lo otro es la ausencia de restricciones psicológicas graves que puedan vulnerar el proceso de deliberación. Entonces, cuando hay conflicto de interés, es lo primero, pero cuando hay miedos, angustia, miedos, temores, fobias, angustia, sobre todo si el objeto de la deliberación y de la discusión me involucra de manera emocional o personal. Entonces, pues ahí es cuando hay conflicto de interés. ¿Sí? Y lo otro son los prejuicios. Entonces, a la hora de deliberar, los prejuicios, las asunciones, los presupuestos de alguien o de algo, asumir, sacar conclusiones, ponerse en la cabeza del otro y creer que las personas están diciendo esto gracias a esto otro. Y todos esos juicios y esas valoraciones ad hominem, que no son valoraciones del argumento, que no son valoraciones de la situación a discutir, sino valoraciones de la persona que está discutiendo, pues no se deben procurar, sino más bien evitar dentro de una deliberación. ¿Sí? Cuando yo escucho un argumento, escucho el contenido del argumento y no las características ni las virtudes o defectos o valoraciones que yo tenga del que lo dice. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen que 1 más 1 es 2, yo puedo considerar que ese resultado de esa operación es cierto, independiente de que me lo diga. Si a mí me dice 1 más 1 es 2, un matemático, pero también me lo dice un albañil, pero también me lo dice un médico, una enfermera, un abogado, eso no cambia que la respuesta sea correcta, que la conclusión igual a 2 sea correcta o incorrecta. Una conclusión o un juicio o un diagnóstico, una prescripción o la descripción de un hecho no se vuelve más válida o menos válida dependiendo ni del canal ni de la persona que lo dice, sino en virtud de su contenido. Las otras condiciones para deliberar es la capacidad de dar razones que a los sentimientos. Esto se llama persuasión. ¿No? El sentido y el sentimiento de justicia, por ejemplo, de lo que algo que está justo o algo es correcto, tiene
tiene un componente o una carga emotiva. Por lo general, las personas, a menos que tengan un trastorno sociopático de la personalidad, tienden a sentir ansiedad cuando saben que algo está mal, tienden a sentir ese grado de disconfort cuando toman una decisión y algo les dice que es incorrecto. No es la guía, ni es el norte, ni es la brújula para actuar, pero sin embargo es un indicador. ¿Sí? Las decisiones correctas generan sentimientos más positivos que las decisiones incorrectas. La capacidad de dar razones es una capacidad que se adquiere con el talante, con el esfuerzo, con la experiencia y con la capacidad de absorber lo positivo de cada experiencia. Y la capacidad de dar razones que muevan, que la gente no solamente entienda, sino sienta la precisión, la exactitud y la validez del argumento, es lo que se llama persuasión. La otra condición, más adelante, no está positiva en las más adelante vamos a ver cuál es la condición para la buena deliberación, es el deseo de entendimiento y de comprender la situación. Entonces, eso depende de la información, y la información tiene que ser toda la información necesaria y pertinente para la materia, el objeto a discutir. ¿Sí? Comprensión. La explicación de una situación es una cosa, la comprensión a profundidad es otra, y solo se da con la deliberación y la reflexión. Entonces, una cosa es poder explicar un fenómeno. Voy a poner un ejemplo así como, a mí me gusta poner ejemplos extremadamente como reducirlos a exagerados, ¿sí? Como hiperbólicos. O sea, yo puedo explicar el mecanismo de algo, y eso se llama explicación, pero comprenderlo y justificarlo hace parte de un proceso un poco más allá, ¿sí? La explicación, por ejemplo, de un homicidio la explicación se basaría simplemente en estaba borracho el presunto agresor, estaba borracho la víctima lo había robado y por eso lo asesinó. Eso es la explicación. La comprensión de la situación ya es diferente. No, es que él le robó un celular y por eso él lo mató. Esa es la explicación de los hechos. Entonces, y el evento, ¿sí? Entonces, una cosa es la explicación y otra cosa es la justificación y la comprensión, ¿sí? Entonces, comprender el fenómeno de la violencia con lesiones y del homicidio es muy diferente a explicarlo. Explicarlo es simplemente decir cuáles son las variables involucradas, cuál fue el móvil, cuál fue el objeto, cuál fue el agresor, cuál fue la víctima. Eso es explicarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Es como un croquis. Pero la comprensión de un fenómeno, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Es multidimensional, involucra también una multidisciplinariedad, hay que comprender motivos, hay que explicar los porqués, más allá de los cómo, más allá de las variables, ¿cierto? Entonces, ese es el deseo de entendimiento y la comprensión de la situación en sí, de la situación de limitar o interrumpir el esfuerzo terapéutico, la decisión de priorizar ciertos grupos de pacientes en una lista de espera para trasplante. Comprender esa situación va más allá de explicarlo. Bueno, la siguiente es la escucha atenta. Ustedes la han escuchado y últimamente se habla mucho de esto, sobre todo, ¿sí? Cuando le enseñan a uno a hacer entrevista, ya sea anamnesis clínica o una entrevista en psicología, también las técnicas de entrevista, etcétera, lo que llaman escucha atenta e intercambio con otros. La escucha atenta es una escucha que no solamente es recopilar la información, sino también inducirla y convertirla en algo operable que se refleje en una solución tanto para las inquietudes clínicas, intelectuales u operativas del que está escuchando, pero que también tenga un impacto sobre
el que aporta la información para resolver su problema, su inquietud o para ayudarlo a lograr lo que él quiere lograr. O sea, el proceso asistencial. Lograr tener una buena salud o si es un funcionario o un empleado o es el profesional que está en farmacia, escuchar cuáles son los recursos del inventario que se están acabando y cómo solucionar eso. Entonces, no solamente a nivel médico, enfermera, terapista, paciente, sino también a nivel institucional y tomador de decisión. Bien. Eso se llama escucha atenta. Otro, pues entonces, en la deliberación es el intercambio. Entonces, cuando yo argumento, estoy preparado para recibir los argumentos que me den a partir de mi argumento o los argumentos que den de primera instancia los otros y escuchar. ¿Escuchar para qué? Escuchar para comprender, escuchar para solucionar. No escuchar para contestar. Una cosa es contestar y otra cosa es responder, dilucidar, dar una respuesta a la duda o al argumento que se está dando. Contestar es simplemente yo tengo mi repertorio de argumentos a favor de lo que estoy diciendo, escucho a los demás, pero retomo y devuelvo como un juego de tenis o de ping pong para que tenga más penetrancia lo que yo estoy diciendo, desconociendo las posibles ideas, argumentos o razones de las otras personas, ¿no? Entonces, el proceso de intercambio de opiniones y argumentos debe ser empático y dinámico. Debe haber una mezcla o un análisis de las compatibilidades entre una razón y otra, de los puntos en común o de las discrepancias entre una razón y otra, para poder entender la diferencia entre una opinión y un argumento, un juicio valorativo y un juicio objetivo. Bien. Otra de las condiciones, pues el respeto por los otros cuando se está en desacuerdo. Y hay que entender muy bien esta palabra respeto. La gente dice hay que respetar las opiniones, hay que respetar. No, las personas son objeto de respeto. La vida, los seres vivos son objeto de respeto. Los otros animales no humanos, nosotros somos animales humanos, los demás animales también son objetos de respeto. Todo lo que tenga vida y dignidad es un objeto de respeto. Pero las opiniones, las creencias, las ideas no son objeto de respeto. Así como yo no puedo respetar una idea, tampoco puedo respetarla. Porque las ideas, los argumentos, las sentencias son objeto de discusión. Discutir una idea, discutir una creencia no es irrespetarla, para eso están. Y lo otro, al discutir una creencia, una idea, una conclusión que alguien sacó, un juicio, no estoy respetando a la persona, estoy discutiendo el contenido de una idea, de una opinión o de un argumento. Entonces, yo no puedo respetar a alguien contradiciendo su argumento. No, estoy discutiendo con esa persona, pero no la estoy respetando porque yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de lo que usted está diciendo. Por eso mismo, la discusión no es una guerra, la discusión no es un conflicto. Entonces, las ideas no se pueden respetar ni irrespetar. Los argumentos no se pueden respetar ni respetar porque no son personas. Lo que se respeta es a las personas. Y cuando yo discuto, cuando tengo un punto en contra de alguien, de un argumento de alguien, no estoy respetando a ese alguien, sino estoy discutiendo con ese alguien. Pero para que la discusión sea dinámica y sea positiva, sí se debe respetar a las personas. Yo no puedo atacar una idea atacando a las personas. Yo no puedo decir, ¿usted por qué me dice eso si usted en su casa hace esto y le pega a su mujer y a sus hijos? No, no estamos hablando del que habla, estamos hablando de lo que dice, ¿sí? Entonces, cuando hay desacuerdo, yo no puedo cometer esa falacia que se llama la falacia ad hominem, de como no puedo atacar el argumento, entonces ataco al emisor del argumento. Entonces, no, tengo que respetar a la persona porque lo que estamos discutiendo es un ello, ¿no? Es un algo, es un objeto de discusión. El objeto de discusión no es quien lo dice, sino lo que dice, el contenido del mensaje. Bien.
Otra condición, entonces, aparte del respeto mutuo, ¿sí?, es los rasgos de carácter que habíamos dicho al principio, el talento y el talante. Entonces, los conocimientos y las habilidades, el talento y los rasgos de carácter a la hora de deliberar, entonces, es el talante que hace parte de la discusión. Lo otro que va muy ligado al respeto y que va muy ligado a la anterior condición que hablábamos de la persuasión, que es la capacidad. Entonces, ausencia de actitudes manipuladoras o coercitivas. Una actitud manipuladora o coercitiva, por ejemplo, en educación, un profesor le dice a los estudiantes, para mañana vamos a hacer una evaluación, un quiz, sorpresa, y entonces, y los estudiantes dicen, profe, usted no puede, según el reglamento, usted no puede hacer una evaluación de un tema que no se haya visto por lo menos tantos días o tantas sesiones antes de la evaluación. Y entonces el profesor dice, tranquilos, el que no quiera no lo presente. Ahí yo estoy persuadiendo a las personas para que estudien y contesten mi test o mi quiz. No, ahí las estoy coaccionando, que es obligatorio. O sea, si quieren no lo presente, pero si no lo presenta saca 0. Eso no, yo no estoy persuadiendo a nadie, no lo estoy convenciendo con argumentos válidos, lo estoy obligando con una manera coercitiva, que es una manera coercitiva de amenaza, que es un tipo de violencia no física, pero es una coerción. Yo no los convencí ni los hice creer que esto era lo bueno, que esto era lo mejor. ¿Sí me entienden? Es diferente a decir, hay que sacar suficientes notas, porque si no, las notas parciales se van a basar en muy poquitas evaluaciones y en muy poquitos material educativo diagnóstico para evaluar su desempeño. Es diferente. Una cosa es la manipulación y la coerción y otra cosa es la persuasión. ¿Por qué? Porque cuando uno manipula o es coercitivo, las personas toman la decisión o aceptan una decisión basados en variables que no tienen que ver con la decisión misma o con el poder del argumento, sino con el poder del miedo o el peso de la materia o de la fuerza nociva de la estrategia de coerción. Entonces se toma la decisión o se acepta la decisión no basada en la propia decisión, sino basada en la consecuencia de no tomarla. Y eso está completamente errado en materia de la legitimidad de una decisión. ¿Listo? Bueno, la otra condición es la virtud de cada uno de los componentes y la prudencia de todos. Entonces, la buena deliberación necesita que todas las personas actúen en virtud y crean en lo que están haciendo y que actúen con prudencia, que como ya hemos dicho, que es la virtud intelectual de tomar decisiones racionales en condiciones de tensión e incertidumbre, ya lo hemos dicho. Todos deben actuar con prudencia y deben tomar la mejor decisión alejados del efecto y de la presión que ejerce la incertidumbre o la tensión del momento. Lo otro pues es muy obvio, cooperación y colaboración del equipo. Entonces debe haber una cohesión, una pertenencia. Digamos, si es un comité de ética, debe haber un sentido de pertenencia y decir, si no importa que la decisión no sea al pie de la letra de la que yo quería que tomáramos, pero lo que sí sé es que tomar buenas decisiones favorece tanto al objeto que va depositario de esas decisiones, como al cuerpo que del que estemos parte. Una mala decisión que afecte mi servicio afecta a la clínica completa o a la institución completa o a la secretaría. Esa cohesión, es saber que si yo hago a los demás tomar una decisión equivocada, esa decisión nos va a afectar a todos y puede producir injusticias en algunos o en todos o en otros que no sean yo, pero que no sean mí mismo, pero de todas maneras el hecho de que no me perjudique no le quita lo incorrecto y no la hace una buena decisión, ¿sí? Entonces, esa cohesión, esa sinceridad y esa lealtad hacia la institución para la cual trabajo, hacia el grupo en el cual estoy trabajando, y saber que
estamos buscando un buen actuar para conseguir el bien común y el propio beneficio del colectivo del que hago parte, que así sea muy indirectamente me beneficia a mí mismo, pero así beneficia a otros más que a mí. eh, beneficio independiente que se me dé a mí personalmente. Eso es cohesión y sinceridad y lealtad. Entonces, vamos a actuar en equipo y la mejor decisión es la que se toma con la mayoría de razones, con la mayoría de razones válidas, así no salgan de mi boca, sino de la boca de otro. Bien. Bueno, en clínica, entonces vamos a hablar de cómo se hace, cuáles son los pasos de la deliberación moral en clínica. Y aquí, pues, son 2 sesiones de 45 minutos. Aquí vamos de nuevo con la misma pregunta de la vez pasada. Vamos a mitad de conferencia. Voy a mirar acá el chat. Les voy a preguntar si quieren una pausa o si quieren que continuemos. Entonces, contesten en el chat continuar o pausar. Yo puedo pausar, dar un descanso o puedo continuar. Nos falta un poquito menos de la mitad del tiempo. Entonces, los que quieran continuar, continuamos. Si no, pausar. Listo, la mayoría dicen continuar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Bien. Bueno, como cambié de ventana, les voy a pedir que me informen cuál es el título de la diapositiva que está, solamente por chequear que les está cambiando en tiempo real la diapositiva. Bueno, alguien dice que pausa. Bueno, pero la mayoría, deliberación moral, bueno, la mayoría dijo continua, deliberación moral, listo. Solamente estoy chequeando porque cuando me cambié de ventana para ver el chat. Listo. Bueno, van 2 pausas y el resto dice. Bien, bien. Ya chequeé que bueno, hay 3 personas que dicen pausa, pero la mayoría quiere continuar. Listo. Listo. Entonces a todos les ha cambiado en tiempo real. Bueno, ya hicimos una micropausa y entonces voy a continuar y voy a tratar de ser esta parte va a ser menos, o sea, lo que sigue es un poco menos de tiempo que lo que ya va. Entonces vamos a avanzar en esto porque muchas de estas cosas también están en la grabación pasada. Bien. Bien. Entonces, íbamos en la deliberación moral en la práctica clínica. Entonces, la deliberación moral en clínica tiene 3 pasos dimensionales que son, primero, los hechos, luego la presentación de los valores y al final los deberes, la dimensión de deberes de la deliberación. Entonces, lo primero en una deliberación ética en clínica es presentar el caso, entonces, toda la información relevante de la anamnesis o del análisis de la situación. Si no estamos hablando de un paciente, porque estamos hablando de un grupo de pacientes, entonces todos los hechos clínicos, biológicos, biográficos del caso, la descripción del caso completo con todas las variables involucradas desde el punto de vista fisiológico, patológico, diagnóstico. Después de presentar el caso, de manera cronológica, por lo general un caso, digamos, si es un caso clínico de un paciente, de un grupo de pacientes, pues con el modelo de Lioli-Clark, periodo prepatogénico, patogénico y el desenlace actual. Después se discuten los aspectos clínicos, ¿sí? Los aspectos médicos o de enfermería o fisioterapéuticos o microbiológicos. Los aspectos biográficos de las personas implicadas, del paciente o del grupo de pacientes del cual yo estoy teniendo el problema, y los aspectos relacionados con la práctica. Entonces, problemas de salud física, problemas psicológicos emocionales del paciente, de la relación sanitaria entre el paciente y la institución de salud, qué problema social o económico genera, y cuáles son los problemas reales o potenciales dentro de la normativa. ¿Cuál es el problema que tengo? No es que el paciente es testigo de Jehová. Bueno, ¿cuáles son los problemas sociales y culturales son estos, pero los problemas legales serían estos otros si no se transfunden, etcétera? Todo eso se
discute todos esos aspectos. En la parte factual. La parte axiológica o de valores, entonces identificamos los problemas morales asociados o que se presentan ahí. Tenemos un problema moral que, bueno, la autonomía del niño es una, pero la decisión del padre es otra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no, los problemas morales acá son de autonomía. El chico quiere, pero el papá no quiere, etcétera, ¿cierto? Bueno, entonces ese es el problema que identifique. Los valores éticos en conflicto, entonces ahí hablamos, entonces, primero de los principios, beneficencia, la maleficencia, justicia, y etcétera, ¿sí? Y también los otros valores o todos los otros bienes, la vida, la dignidad, ¿sí? La justicia distributiva, la inequidad, por qué la autonomía de él, por qué vamos a vulnerar a una persona, por qué él tiene que no tomar riendas sobre su propia decisión de vida solamente porque la edad, por su condición de edad, etcétera. Todos esos valores éticos que entran en conflicto, entonces se identifican. Entonces, primero los problemas morales. Acá estamos hablando de autonomía y beneficencia. Bueno, ¿y cuáles están en conflicto? Está en conflicto solo la autonomía del representante legal y del acudiente y la autonomía del paciente. Bueno, entonces ahí está. Es un principio. No, el problema es ¿qué hago yo? ¿La autonomía del paciente o la beneficencia, etcétera? Entonces, identificamos primero todos los problemas morales que se puedan presentar y cuáles de ellos, si hay un conflicto o si cada uno por separado se ve vulnerado y lo resolvemos de prima fase. Después, escoger entonces cuál es el problema motivo de la preocupación, ¿no? El problema ético que preocupa y es el que vamos a proponer para el debate colectivo. Entonces, el problema ético, no hay un problema ético, es que no sabemos quién tiene la autonomía en este momento. Entonces, había un solo principio en juego, entonces, ¿qué tenemos en cuenta? ¿La autonomía del niño o la autonomía del papá, por ejemplo? Entonces, vamos a proponer eso. O no, lo que pasa es que si no es un niño, sino un adulto, si acepto el principio de autonomía del paciente, entonces este paciente se va a morir. Entonces, ahí está en conflicto el principio de autonomía con el principio de maleficencia o de beneficencia. Yo le puedo ayudar, pero él lo quiere. Entonces ahí está el problema ético. O pueden ser otros problemas éticos diferentes, como por ejemplo, tengo este paciente, pero a este paciente se le va a dar el tratamiento, se le va a dar la unidad de cuidado intensivo, pero este otro también tiene lo mismo. Esta es una señora de 69 años, este es un joven de 24 años, pero este joven de 24 años es consumidor de psicoactivos, tiene un mal pronóstico, digamos, para muerte por coronavirus, es toxicómano, tiene VIH, pero por el criterio de edad, entonces vamos a negarle a esta señora que no tiene ninguna comorbilidad, que se puede salvar. Estamos hablando, digamos, con lo que pasaba, las decisiones que se tomaban en la época de la pandemia prevacuna. Entonces alguien decía, pero ¿cómo voy a dejar a esta señora solo por el criterio de la edad a alguien que se podría beneficiar de este tratamiento, por alguien que simplemente por la edad, pero que tiene todos los demás factores de riesgo y que probablemente no va a beneficiarse de la terapia? Entonces, ¿cómo escojo a quién por quién? Entonces es la beneficencia de uno versus la beneficencia del otro. Entonces ahí viene la deliberación que veíamos en la clase pasada, la ponderación, ¿sí? Y entonces el que delibera, ahí vendría a hablar de la meta alcanzable. Vamos, sí, los dos tienen por el principio de justicia el derecho, pero basados basados en el criterio de en cuál de los dos sí se obtendría el beneficio. Entonces, con el argumento de una meta alcanzable, podría, en el hecho de tener que escoger, darse la terapia al que le vaya a ir mejor y no tener simplemente la variable edad como un criterio de triage, por ejemplo. Eso sería, entonces ahí es que el problema ético es este paciente o este otro. Y se escoge ese problema y eso es de lo que va a hablar. Después de identificar cuál es el problema ético que hace que nos demoremos en tomar la decisión, empieza el debate colectivo que tiene estos deberes. Identificación de todas las posibles elecciones. Entonces se hace un árbol de decisiones y de ahí salen muchas deliberaciones así, salen entonces inclusive esos árboles de decisiones que ustedes ven para las guías de manejo, para las guías operativas institucionales. Entonces, ¿el paciente tiene esto sí o no? Si sí, entonces esto otro, y si sí, esto otro, y si no, por acá. Y entonces se hacen esos árboles, esos flujogramas de decisiones.
qué pasaría, cuáles son todos los escenarios posibles y cuáles son los peores y cuáles son los mejores. Después de todos los cursos de acción que se pueden, de todas las posibles soluciones, entonces se delibera cuál es la decisión óptima. Entonces se ponen en contraste los principios éticos involucrados, que ya los hemos hablado acá, alguien los propone y entonces ya los propuso, ya los identificamos, ahora discutámoslos. En el primer nivel del análisis, entonces se mira los principios de no maleficencia y de justicia. Y en el segundo nivel, los principios de autonomía y beneficencia. Esta es una ponderación que por lo general es la que produce, si no es la decisión más correcta, por lo menos la menos nociva. Después de esto, entonces, identificar cómo se pueden solucionar los conflictos entre los principios y las consecuencias previsibles, ¿no? Entonces, ¿cuál decisión me genera menos conflictos de los principios, sobre todo de los principios de nivel 1? ¿Y cuáles son las consecuencias? Entonces, esta decisión tiene menos conflicto, pero las consecuencias son imposibles de manejar. O esta decisión me genera más conflicto, pero las consecuencias de esta decisión hace que se puedan manejar los resultados. Entonces, de ahí pueden haber varios escenarios. Una decisión que tenga más conflicto, pero que sea más fácil de solucionar, ¿sí? y que los efectos que produzca sean más fáciles de remediar, o una solución que genere mucho menos conflictos, pero que el resultado sea imposible de recuperar. Entonces, basado en eso y basado en otros criterios de ponderación, pues tomarán la mejor o la menos peor. Las consecuencias previsibles en el contexto, tanto en el contexto de la percepción holística del paciente, como en el contexto del servicio en general y de la institución, y también evaluar las consecuencias previsibles a futuro. Bueno, listo, nos salió este caso, ¿y qué vamos a hacer cuando nos llegue otro? ¿En qué casos sí, en qué casos no, en qué casos así o en qué casos así no? Entonces, ¿cuáles son las posibles excepciones? Pues que se puede tomar una decisión y decir, bueno, vamos a tomar la decisión, pero si la prueba de tal cosa sale positiva, vamos a reevaluar esta decisión. Vamos a tomar la decisión de hacer este curso de acción, pero si después de un mes, alguna cosa así, si la hemoglobina glicosilada sigue de esta manera, pero si el germen sale de cualquier consideración, ya sea biológica o etcétera, entonces vamos a hacer la excepción. O tomemos esta decisión siempre y cuando el resultado sea este. Si el resultado cambia, vamos a reevaluar esta decisión. Esta es otra evaluación, otro resultado de la evaluación de las consecuencias. Después de esto, entonces, se procede a la toma de decisión y se contrasta con qué canon de moralidad entonces la vamos a tomar. Entonces, prima facie, especificidad del mal menor, minimización del daño. Si me tocó tomar la decisión de mal menor, voy a mirar qué tanta capacidad tengo de minimizar el daño y qué tan imparcial fue la decisión, ¿sí? Eso también depende de cada quien, esto no es instintivo. Usted toma esa decisión porque no, es que yo hice eso porque es que a mi mamá también le da el mismo cáncer. Bueno, usted tenía un conflicto ahí, no, pero sí tenía un sesgo, etcétera. Entonces eso también lo tiene que hablar cada persona individualmente. El otro, entonces ya después de que se vieron los criterios morales y éticos en cuenta, entonces vamos a contrastar entonces esto con con la parte normativa o legal, ¿sí? Entonces, se me soltó, listo. Entonces, después de tomar la decisión, hay que evaluar cómo se ajusta esa decisión al marco normativo y cómo se justifica la prescripción final. Pues bueno, listo, esta es la decisión que tomamos. ¿Cómo hacemos para ejecutar esa decisión dentro de los límites legales? Pues ahí está, ajuste de la decisión al marco normativo. Después de esto, entonces viene la prescripción final, que es la justificación, el razonamiento que soporta la acción, que pues por definición etimológica es lo que llamamos epicrisis. Esa epicrisis o esa salida o esa prescripción final le hacemos la prueba de publicidad. Entonces, bueno, cuando hagamos efectivo esto, ¿qué argumentos en contra de la decisión o qué objeciones puedan salir?
y cuáles son los argumentos a favor para su defensa pública. Entonces hay que anticipar qué argumentos tendría en contra, qué objeciones tendría y cómo la defenderíamos de eso. Y lo otro es la prueba de temporalidad, que es, bueno, esta decisión es permanente, esta decisión es inmediata o es mediata, y aparte de todo, ¿qué pasaría si esperamos más para tomarla? ¿La decisión tiene que tomarse ya o podríamos, y cuáles serían las consecuencias de delegar o de posponer esta decisión? ¿Sería la misma decisión si la hacemos dentro de 3 días o no? Listo. Entonces, esta es la prueba de temporalidad y la otra es la prueba de publicidad. Listo. Este es el procedimiento que se hace en una deliberación en bioética clínica, que por lo general en multidisciplinaria la hacen estos organismos, los comités de ética hospitalaria, que surgieron a final de los años 50 por el hecho o por el surgimiento de problemas y dilemas en el ejercicio médico, que venían saliendo, que siempre se han presentado simplemente por la historia natural del proceso de salud y enfermedad, pero también que salen de nuevo, ¿no?, originados a partir de los adelantos de la tecnología. Entonces salen nuevos retos como la genética, como la lectura genética del ser humano, como la manipulación de personas, como las células madre, etc. Entonces, la fertilización, cuando una mujer tiene varios fetos, pero solo quiere tener uno, etc. Entonces, todos esos problemas y todos esos retos que antes no existían, que antes eran solo ciencia ficción y que ahora se volvieron realidad, entonces empezaron a surgir la necesidad de los comités. Por lo general, referente a los temas de la calidad, la dignidad de la vida, ¿no?, prolongar o suspender un tratamiento, el derecho a morir dignamente, etc. ¿no? ¿Qué es un comité de ética hospitalaria? Es un cuerpo multidisciplinario que se desempeña en quienes, en las instituciones que prestan los servicios en salud. Son comités encaminados a asesorar, apoyar, recomendar los aspectos, la buena toma de decisiones, ¿no?, que tengan consistencia y coherencia con los valores éticos y la protección de los derechos humanos en una sociedad pluralista, multicultural, que tenga en cuenta todos estos factores biológicos, pero también biográficos, situacionales y emocionales de una comunidad. Entonces, ¿cómo se configuran? Son grupos en donde hay un consenso, ¿no?, para resolver los conflictos que involucren, ¿no?, la valoración ética de una acción, ¿no? Entonces, ¿de una acción en qué? De una acción de prestación de servicio. No una acción de investigación, porque son los comités de ética en investigación. Listo. Acá. Bien. ¿Cuáles son las funciones de estos comités de ética? Pues hacer un análisis de los casos, ¿no?, casos donde se pueda ver involucrado el derecho, donde se pueda vulnerar la calidad de vida, la vida misma, ¿no?, o el bienestar de una persona, o cualquiera otro de los principios del principialismo ético de Buchan y Childress que hemos visto, beneficencia, no maleficencia, los que he nombrado durante todas estas sesiones, ¿no? También que pongan en conflicto la relación de los prestadores y de las profesionales prestadores de la salud con los pacientes o también con las familias, con los representantes de estas comunidades e inclusive del profesional con la normatividad orgánica u operativa de la propia institución y cualquier cosa que ponga en riesgo la relación entre la buena praxis y el bienestar de todos los involucrados. Listo. Entonces eso es un laboratorio de análisis, ¿no?, de la buena práctica y de los factores éticos y morales involucrados en esta práctica. También es un ambiente de reflexión de los problemas éticos que tenga como producto una recomendación, ¿no?, o llenar un vacío o resolver un conflicto, ¿no?, entre una decisión y otra.
Cuando hay un vacío en el conocimiento ético, este comité de ética es el que, yo no sé si esto será, esto se puede, yo sí, no lo conozco. Bueno, llenar estos vacíos en el conocimiento ético o dar una orientación para solucionar un problema. O para llenar algún conflicto en una toma de decisiones porque, no, pero es que si le soluciono esto, entonces esto otro, o es que imagínense que el oncólogo necesita hacer esta terapia porque él está interesado en esto, pero resulta que el infectólogo dice que este interferón no se le puede dar porque la persona tiene este virus inactivo que se le va a activar si usted le da este interferón para esta, etcétera. Entonces, cuando hay un conflicto terapéutico en que si le doy un tratamiento se me va a dañar el otro y el otro está tratando de proteger el paciente y su función renal y el otro quiere proteger a su paciente y la función inmunológica, entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Etcétera. Y hay un problema ético en una cosa u otra, entonces ahí es más complicado todavía porque necesita los juicios clínicos y valorativos de los dos expertos y el consenso lo tienen que conseguir y, de alguna manera y obviamente el Comité de Ética Hospitalaria está para proveer este ámbito de reflexión entre los problemas éticos y técnicos o los problemas técnicos y disciplinarios que pueden surgir en el manejo de los pacientes. Lo otro, promover la humanización en la atención de los pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque un comité de ética es el que vela de manera centinela y activa, en la mayoría de los casos, se activa como un sistema activo de que, digámoslo, de vigilancia para el cumplimiento de los derechos de los pacientes de manera oportuna, estricta y negociable. ¿Sí? La otra función, atender requerimientos que los usuarios interpongan sobre la prestación de los servicios de salud. También ustedes lo han visto, que es en la evaluación de la calidad también, pues el punto de vista del usuario, la percepción del usuario, es muy importante aspecto a considerar. También educan a la comunidad y al personal y la comunidad institucional sobre la importancia del respeto a los derechos. También de manera activa y no pasiva, no esperando ni de manera centinela, sino de manera activa, proponer medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y la calidad humana de los servicios de salud. Y finalmente, atender la formación bioética de sus integrantes, pero también del resto del personal de salud. Entonces, es una función en un deber de un comité de ética, no solamente conformarlo, sino, no solamente conformarlo, sino también formarlo. Se conforma entonces por un representante del equipo médico, un representante del personal de enfermería, del personal asistencial y del personal de cuidado, dos delegados por ley colombiana, ¿sí? Ya les mando el decreto, y dos delegados elegidos de la comunidad del área. Se me fue acá una viñeta del otro. Bien. ¿Cómo operan? Entonces, el comité de ética debe tener a su vez un representante, ¿sí? Debe reunirse de manera periódica, al menos una vez al mes o de forma extraordinaria cuando se requiera, actualizarse periódicamente en lo relacionado a los temas bioéticos y sobre cualquier adelanto tecnológico y principalmente si ese adelanto tecnológico va a ser parte de la institución donde está la comunidad, el comité. Llevar actas y documentos de las reuniones y direccionar estas actas a la autoridad local y competente. Bien. Bueno, después veremos entonces en la próxima sesión, vamos a repasar la deliberación en los comités de ética en investigación y los impactos y la importancia de la bioética en el quehacer como una manera de síntesis o de sumario en el quehacer profesional y la relación entre el quehacer, la reflexión y el ejercicio ético y la calidad y la sostenibilidad del sistema de salud. Bien, voy aquí, así. ¿Dónde está mi reunión? Listo. ¿Tienen preguntas? ¿Ustedes tienen habilitada la función de activar su audio para hacer preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿O alguna duda? Bien. Bueno, vamos, entonces voy a detener la grabación para que se genere el archivo y se suba y aparezca en un par de minutos en la nube para que la puedan consultar y la puedan compartir.